Médico ayuda a una desconocida, pero lo que ella revela después lo deja sin palabras. A veces, la vida tiene una manera extraña de unir a las personas. No con coincidencias, sino con heridas que encajan. Esta es la historia de un hombre que creía haberlo perdido todo, y de una mujer que ya no tenía nada que perder. Él era un cirujano brillante, acostumbrado a reparar cuerpos, pero incapaz de reparar su propio corazón. Ella, una mujer sin techo, olvidada por el mundo, pero aún aferrada a la esperanza. Ninguno imaginaba que el destino los haría encontrarse para enseñarse mutuamente lo que significa vivir. Dicen que los milagros ocurren en los lugares menos esperados. Pero Gabriel, el médico protagonista de esta historia, no creía en milagros. Creía en la precisión, en los diagnósticos, en la ciencia. Hasta que una noche, en medio de una tormenta, una mujer sin nombre y sin pasado fue llevada a su hospital. Mientras todos la rechazaban por su apariencia, él decidió salvarla. No sabía que esa decisión cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Porque lo que comenzó como un acto de compasión pronto se transformó en un viaje hacia lo más profundo del alma humana. En los ojos de aquella mujer, llamada Aline, Gabriel descubriría un reflejo de su propia soledad. Ella, marcada por la traición y el abandono, le mostraría que hay heridas que no se ven, pero que duelen más que cualquier bisturí. Y en ese encuentro improbable entre el dolor y la bondad, ambos encontrarían algo que habían perdido hace tiempo: el sentido. Pero el destino, caprichoso y misterioso, aún guardaba secretos. Lo que Aline llevaba consigo no era solo una historia de sufrimiento, sino también una verdad oculta que cambiaría todo lo que Gabriel creía saber sobre la vida, el amor y la justicia. Una revelación tan profunda, que incluso la muerte parecería un detalle frente al poder del perdón y la fe. Y lo más sorprendente de todo, es que después de salvarla, fue ella quien lo salvó a él. Con una frase tan simple como enigmática, Aline le diría algo que resonaría para siempre en su alma: compre una casa. Ninguno de los dos entendía en ese momento que esas palabras eran una profecía, una llave hacia un destino donde el pasado, el dolor y la redención se entrelazarían en un mismo milagro. Así comienza esta historia. Una historia de amor sin romance, de fe sin religión, de heridas que sanan con ternura y de almas que se encuentran cuando todo parece perdido. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no solo te emocionará, también te recordará que, incluso en los días más oscuros, la vida siempre tiene un motivo para empezar de nuevo. El colapso del matrimonio. Giovanna lo dijo con una voz tan tranquila que dolía más que un grito. Confesó la traición y pidió el divorcio como quien entrega una carta sin emoción. Gabriel, acostumbrado a ver la muerte de cerca en la sala de cirugía, nunca imaginó que el verdadero golpe llegaría en su propia casa. No gritó, no reclamó, apenas asintió. Pero por dentro, su corazón se partía como cristal bajo un bisturí invisible. Durante días, el silencio fue su refugio. En el hospital, cada pasillo parecía más acogedor que su propio hogar vacío. Ahí, entre el olor a desinfectante y el sonido de los monitores, se sentía menos solo. En cada paciente buscaba redención, en cada cirugía, una razón para seguir respirando. Su vida, antes guiada por la rutina, se había convertido en una búsqueda silenciosa de esperanza. A veces, mientras observaba el latido de un corazón en la pantalla, pensaba que la vida era una ironía cruel. Él podía reparar cuerpos, pero no su propio espíritu. Recordaba los días felices, las risas compartidas con Giovanna, y el eco de esas memorias le pesaba en el alma. Se preguntaba cuándo el amor se había convertido en costumbre, y la costumbre en distancia. En su mente, las preguntas retumbaban como ecos en un quirófano vacío. Los compañeros del hospital lo veían trabajar sin descanso, con una precisión casi obsesiva. Creían que era pasión por la medicina, pero era una forma de huir. El bisturí se volvió su escape, la sala de operaciones su confesionario. Cada paciente representaba una historia diferente, y él encontraba en esas vidas una forma de olvidar la suya. Pero el olvido nunca cura del todo, solo adormece el dolor. Poco a poco, comenzó a sentir un vacío tan profundo que ni los aplausos por sus cirugías exitosas podían llenarlo. Era el tipo de vacío que no se ve, pero se siente en los huesos. En las noches,
Al regresar a su departamento, el eco de los pasos le recordaba que ya no había nadie esperándolo. En esos silencios, entendió que el verdadero sufrimiento no era perder a alguien, sino perder el sentido de lo que uno era. Y así, mientras el calendario avanzaba sin piedad, el doctor Gabriel dejó que su vida se redujera a trabajo y soledad. No imaginaba que el destino estaba a punto de cruzarle el camino con alguien que le mostraría una verdad más profunda que cualquier diagnóstico. Porque a veces, la cura llega disfrazada de misterio, y el destino tiene maneras extrañas de revelar su propósito. La mujer sin techo esa noche, el hospital olía a lluvia y cansancio. Gabriel revisaba informes cuando escuchó el murmullo inquieto de las enfermeras. Había llegado una mujer en estado crítico, sucia, descalza, con el rostro cubierto de sangre seca. Nadie quería acercarse. «Debe de ser una adicta», murmuró una de ellas. Pero Gabriel, al verla, no vio miseria, vio humanidad. Mientras todos retrocedían, él dio un paso adelante. «Prepárenme el quirófano», ordenó con voz firme. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Una enfermera intentó protestar, pero Gabriel la interrumpió. «Aquí no elegimos a quién salvar. Todos merecen una oportunidad». Sus palabras resonaron con una mezcla de autoridad y ternura, desarmando cualquier argumento. Aquella frase, tan simple, marcó el inicio de algo que ni él mismo imaginaba, una conexión entre dos almas rotas. La operación fue larga, intensa, casi poética. Cada corte de bisturí parecía una súplica, cada punto de sutura, una promesa silenciosa de esperanza. Cuando terminó, el cuerpo de la mujer descansaba en calma. Afuera, la tormenta había cesado. Gabriel se quitó la máscara y, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente, una paz extraña, como si al salvarla, también hubiese salvado una parte de sí mismo. Mientras los demás se retiraban, él permaneció a su lado. Observó su rostro desgastado, sus manos llenas de marcas, y pensó que la vida puede ser despiadada, pero también generosa. En cada línea de su piel había una historia no contada, una tragedia oculta. Mientras muchos ven suciedad, pensó, yo veo el reflejo de lo que todos tememos ser, vulnerables. Esa reflexión le atravesó el corazón como un rayo silencioso. Los días siguientes, Gabriel visitaba su habitación en secreto. Ningún registro oficial mencionaba su nombre, no tenía documentos, ni familia, ni pasado. Pero tenía algo que despertaba curiosidad y ternura en el médico, una dignidad intacta. A pesar de su fragilidad, cuando abría los ojos, parecía que dentro de ellos aún brillaba una chispa de vida, una promesa de cambio. Y eso lo conmovía profundamente. Una noche, mientras la observaba dormir, Gabriel se preguntó por primera vez desde su divorcio si el destino tenía un plan oculto. No podía explicarlo, pero sentía que esa mujer traía consigo una lección que la vida estaba empeñada en enseñarle. Lo que él no sabía era que aquella paciente, sin nombre y sin pasado, estaba a punto de revelar una historia tan sorprendente como dolorosa. La historia de Aline cuando por fin despertó. Aline apenas podía mover los labios. Gabriel se acercó, ofreciéndole agua y una sonrisa discreta. Su voz era suave, como si cada palabra viniera de un recuerdo antiguo. «No siempre fui así», murmuró ella, mirando el techo blanco que la cegaba. Y entonces comenzó a hablar, como quien necesita vaciar el alma para seguir respirando. Aquel relato cambiaría todo. Había sido la esposa de un joyero reconocido, un hombre que la amaba con ternura hasta que el destino decidió arrancarlo de su vida. La muerte llegó repentina, y con ella, la traición. La hija del primer matrimonio de su esposo, Ana, la expulsó de la casa con mentiras y desprecio. «No tienes derechos», le gritó aquel día mientras la lluvia mojaba su rostro y los recuerdos se mezclaban con las lágrimas. Aline quedó en la calle con lo puesto, sin documentos, sin un anillo, sin siquiera una fotografía de su marido. Durante semanas, buscó refugio entre bancos de plaza y estaciones vacías. Los transeúntes la miraban sin verla, como si su existencia fuera una sombra más. Lo que más dolía no era el hambre, sino la indiferencia. Porque el abandono, pensaba ella, es una herida que no sangra, pero mata despacio. Gabriela escuchaba en silencio, con la mirada fija en el suelo.
Cada palabra parecía pesar toneladas. En su mente, resonaban las injusticias que él mismo había presenciado como médico, pero esta historia era distinta. Había en ella algo profundamente humano, la paradoja de quien lo perdió todo y, aun así, conservaba la esperanza. Una esperanza que, pese al dolor, se negaba a morir. Mientras hablaba, Aline sonreía levemente, como si en medio del drama hubiera aprendido a convivir con el misterio de la vida. A veces, dijo, el destino nos quita todo para enseñarnos lo que realmente importa. Aquella frase quedó flotando en el aire, y Gabriel sintió que no era solo una historia. Era un espejo. Un recordatorio de que la vida puede cambiar en un segundo, y nadie está realmente a salvo. Esa noche, cuando ella se quedó dormida, Gabriel salió del cuarto con un nudo en la garganta. Había conocido cientos de pacientes, pero ninguno le había tocado el corazón así. Por primera vez, no era solo compasión, era conexión. Sin saberlo, los dos compartían la misma soledad, el mismo deseo silencioso de redención. Y el destino, paciente y misterioso, apenas estaba comenzando su juego. El desespero y la tentativa de suicidio el amanecer llegó con un silencio extraño. Gabriel entró en la habitación y encontró la cama vacía, las sábanas revueltas, una ventana entreabierta dejando pasar el aire frío. Su corazón se detuvo por un instante, presintiendo lo peor. Corrió hacia el pasillo, y la vio allí, al borde de la terraza del hospital, con los pies descalzos y la mirada perdida en el horizonte. Era Aline, y su alma ya había decidido rendirse. El viento movía su cabello con suavidad, y en ese instante parecía más un fantasma que una mujer. Aline, por favor, baja de ahí, pidió Gabriel, con una voz que mezclaba miedo y ternura. Ella giró apenas el rostro, con los ojos llenos de lágrimas, y murmuró, «Ya no tengo nada». Aquella frase atravesó el aire como un bisturí invisible, cortando la distancia entre la razón y el dolor. Sin pensarlo, Gabriel corrió hacia ella, extendiendo la mano. «Si aún respiras, todavía tienes algo», le dijo con firmeza. Por un instante, el mundo pareció detenerse. La mujer vaciló, y en ese segundo suspendido, entre la vida y el vacío, una lágrima cayó desde su rostro hasta la mano del médico. Fue suficiente. Gabriel la abrazó con fuerza, y ambos se desplomaron llorando sobre el suelo helado del balcón. Más tarde, en la sala de observación, él permaneció a su lado, sosteniendo su mano como quien sostiene una promesa. Miró sus cicatrices, sus dedos delgados, y pensó que el dolor tiene 1000 formas, pero siempre deja las mismas huellas. En silencio, se preguntó algo que nunca antes había osado decir. ¿De qué sirve salvar cuerpos si las almas siguen enfermas? Aquella reflexión lo estremeció hasta los huesos. Desde ese día, algo cambió entre ellos. Ya no eran médico y paciente, sino dos sobrevivientes compartiendo la misma herida. Gabriel comenzó a visitarla no por deber, sino por necesidad. En sus conversaciones nocturnas, descubrían fragmentos de esperanza escondidos entre la tristeza. Era como si cada palabra tejiera un hilo invisible entre sus corazones, uniendo dos soledades en busca de sentido. Esa conexión silenciosa marcó el inicio de una nueva etapa. La compasión dejó de ser un gesto profesional y se convirtió en un vínculo profundo, humano, lleno de emoción. Gabriel comprendió que no bastaba con curar la carne, había que tocar el alma. Y en el fondo, presentía que aquella mujer no había aparecido por casualidad, sino para recordarle algo que él mismo había olvidado, que la vida, incluso rota, aún puede renacer. El convite para vivir juntos el alta médica llegó más pronto de lo esperado. Aline estaba recuperada físicamente, pero Gabriel sabía que por dentro seguía hecha pedazos. Cuando le preguntó a dónde iría, ella bajó la mirada, como una niña que teme admitir que no tiene hogar. «No tengo a dónde volver», dijo con voz casi inaudible. En ese momento, sin pensarlo demasiado, él respondió, «Entonces ven conmigo». Hubo un silencio largo, de esos que pesan más que las palabras. Aline lo miró, confundida, intentando entender si hablaba en serio. Gabriel sonrió apenas, con esa mezcla de timidez y compasión que se esconde detrás de los gestos nobles. «No es caridad, Aline. Es compañía», aclaró.
Ella aceptó con una gratitud silenciosa, sabiendo que aquel gesto era más que una invitación, era un rescate emocional. Los primeros días fueron extraños, casi torpes. Gabriel no estaba acostumbrado a compartir su espacio, y Aline no sabía cómo agradecer sin sentirse una carga. Pero poco a poco, la casa fue llenándose de algo que hacía mucho tiempo había desaparecido: vida. El aroma del café por las mañanas, las conversaciones sencillas, el sonido de la risa ocasional, todo comenzaba a tener un sentido diferente. Aline empezó a cuidar los detalles. Arreglaba las flores, cocinaba, organizaba los libros del escritorio. No por obligación, sino por afecto. Gabriel, al llegar del hospital, sentía que por fin había un lugar que lo esperaba. No era amor romántico, era algo más profundo, el reconocimiento de dos almas que habían pasado por el fuego y aún seguían creyendo en la bondad. Las noches eran largas, pero ya no vacías. A veces hablaban hasta tarde, compartiendo historias de sus vidas pasadas, sueños rotos, promesas olvidadas. En cada conversación había un tono de esperanza, como si juntos estuvieran reparando sus heridas invisibles. La casa, antes silenciosa y fría, se convirtió en un refugio cálido donde la soledad se derretía lentamente. Gabriel empezó a notar que su sonrisa volvía a ser auténtica. Y aunque no lo decía en voz alta, sentía que Aline había traído algo que ningún medicamento podría ofrecerle: humanidad. Lo que él no imaginaba era que ese equilibrio frágil estaba a punto de ser puesto a prueba por un regreso inesperado, uno que reabriría viejas heridas y revelaría verdades enterradas. El regreso de la exesposa una tarde cualquiera, el timbre de la casa sonó con insistencia. Gabriel abrió la puerta y, del otro lado, el pasado lo miraba a los ojos. Era Giovanna. Vestía con la misma elegancia de siempre, pero en su mirada había algo distinto, una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Solo vine por mi pasaporte», dijo con una sonrisa tensa. No esperaba encontrar nada fuera de lugar, hasta que escuchó una voz femenina desde la cocina: «Gabriel, ¿quieres café?». El rostro de Giovanna se endureció. Siguió el sonido hasta el comedor y allí la vio, Aline, con un delantal floreado, sirviendo café con la serenidad de quien por fin tiene un hogar. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Las dos mujeres se miraron, y una sombra de reconocimiento cruzó los ojos de Giovanna. Había algo familiar en aquel rostro, algo que su memoria intentaba recordar. Intentando disimular su incomodidad, Giovanna aceptó el café, pero la curiosidad la consumía. Esa noche, buscó entre sus recuerdos como quien revisa viejas heridas. Y de pronto lo entendió. Aline había sido una de sus clientas más distinguidas, una mujer elegante que visitaba el salón con chofer y joyas brillantes. Recordó incluso haberle dicho una vez: «Su esposo tiene suerte de tenerla». Ahora, esa misma mujer vivía como huésped en la casa de su exmarido. El contraste era brutal. Giovanna, la que lo había dejado todo por una aventura, observaba a aquella mujer que lo había perdido todo, pero aún conservaba dignidad. La vida, pensó, a veces es cruelmente poética. En el brillo cansado de los ojos de Aline se reflejaban los años que ella misma había desperdiciado persiguiendo apariencias. Y por primera vez, sintió una punzada de vergüenza. Gabriel, ajeno al torbellino interno de ambas, intentaba mantener la calma. No quería conflictos, pero percibía la tensión flotando en el aire. Giovanna hablaba con ironía disfrazada de cortesía, y Aline respondía con humildad y firmeza. Era una escena cargada de paradojas, la mujer que había traicionado enfrentada a la que había sido traicionada por la vida. Cuando Giovanna finalmente se marchó, el silencio volvió a llenar la casa. Gabriel observó a Aline recoger las tazas con una tranquilidad que lo conmovió. «¿Estás bien?», preguntó. Ella sonrió levemente. «Sí, el destino tiene un sentido del humor muy extraño, ¿no crees?». En su mirada había algo más que serenidad, había verdad. Y esa verdad, aún oculta, pronto saldría a la luz. El descubrimiento de la verdadera historia esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, Aline pidió hablar con Gabriel. Tenía el rostro serio, como quien decide abrir una herida para que sane. Se sentaron en la sala, frente a frente, bajo la luz cálida de una lámpara antigua. «Hay algo que no te he contado», comenzó ella.
Su voz temblaba, pero sus ojos estaban firmes. Era el momento de desnudar el pasado y dejar que la verdad respirara. Aline contó que su difunto esposo, Davi, había sido un joyero talentoso, dueño de un pequeño taller que prosperó con los años. Vivían rodeados de lujo, pero con sencillez en el alma. Tras su muerte, su hijastra Ana falsificó documentos, vendió las joyas y la echó de la casa con amenazas. No me dejó ni una foto de él, dijo Aline con lágrimas contenidas. Solo me quedó su recuerdo, y el miedo. Gabriela escuchaba sin parpadear, cada palabra le pesaba como una confesión. De pronto, recordó la reacción de Giovanna al verla, aquella mirada de sorpresa y culpa. Decidió llamarla. Horas después, Giovanna volvió, esta vez sin maquillaje ni pretextos, solo con el rostro de quien carga un remordimiento. Sí, la conozco, dijo con voz baja. Era una mujer muy respetada, todos la admiraban por su bondad. El silencio que siguió fue profundo, casi sagrado. Gabriel miró a Aline con una mezcla de asombro y respeto. Todo encajaba, la caída, la pérdida, el exilio. La ironía era dolorosa y hermosa a la vez. Una mujer que había tenido todo terminó viviendo como una sombra, y un hombre que lo había perdido todo encontraba en ella un reflejo de su propio vacío. Era como si el destino los hubiera cosido con el mismo hilo invisible. Aline respiró hondo y, con una serenidad que solo da el sufrimiento, dijo una frase que quedó grabada en el aire. La vida es como una cirugía, a veces hay que abrir la herida para sanar lo que está escondido. Gabriel sintió un escalofrío. Era verdad. En su profesión, había visto cuerpos desgarrados renacer, ahora comprendía que el alma seguía el mismo principio. Esa noche, mientras Aline se retiraba a descansar, Gabriel quedó pensativo, observando la ventana abierta y el cielo oscuro. Por primera vez, entendió que nada de lo que vivía era casualidad. Había algo más grande operando, un propósito que lo guiaba sin que él lo notara. Y ese propósito pronto lo llevaría a un lugar inesperado, donde el pasado y el futuro volverían a encontrarse. La casa misteriosa. Con el paso de los días, Aline comenzó a hablar con más libertad, como si contar su historia le devolviera poco a poco la voz que el dolor le había arrebatado. Una tarde, mientras preparaban el café, mencionó algo que despertó la curiosidad de Gabriel. Mi esposo siempre soñó con terminar una casa que construía en las afueras de la ciudad, decía que sería nuestro refugio cuando todo se calmara. Su mirada se perdió por un momento, como si esa casa siguiera esperándolos en el tiempo. Gabriel, intrigado, le pidió más detalles. Aline describió una casa de paredes inacabadas, con un jardín que alguna vez tuvo rosales y un portón de hierro cubierto de óxido. Está abandonada, pero aún es mía, al menos en el corazón. Aquellas palabras le tocaron algo profundo. Tal vez, pensó, esa casa era más que un lugar. Era una metáfora de ellos mismos, dos almas incompletas esperando ser reconstruidas. Los días siguientes, la idea de esa casa comenzó a rondar la mente de Gabriel. Cada vez que entraba al hospital o regresaba a su hogar, sentía que faltaba algo. Era como si el destino le susurrara una dirección que aún no había tomado. Finalmente, una mañana, decidió buscarla. Recorrió calles viejas, preguntó a vecinos, hasta que la encontró, silenciosa, polvorienta, pero majestuosa en su abandono. El portón estaba entreabierto. Al cruzarlo, Gabriel sintió una mezcla de respeto y emoción. Cada rincón parecía guardar la memoria de una vida interrumpida. Los muebles cubiertos, las cortinas raídas, un piano desafinado en la esquina. Todo hablaba de amor, pérdida y esperanza. En el suelo, un marco roto con una foto de boda confirmaba lo que él ya sabía. Esa casa pertenecía a Aline y a su pasado. Al regresar, le contó lo que había visto. Aline escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. «Esa casa», susurró, «es lo último que me queda de él». Gabriel tomó su mano con ternura y, con voz firme, dijo, «Entonces la compraremos. La reconstruiremos. Y cumpliremos el sueño que el destino interrumpió». Aline lo miró, entre sorprendida y conmovida, sin comprender del todo lo que aquello significaba. Esa decisión marcó un nuevo comienzo. La casa no solo sería un lugar físico, sino un símbolo de renacimiento. Sin embargo, el destino aún guardaba un misterio bajo sus cimientos, algo escondido en las sombras de los años que nadie había tocado. Porque a veces, cuando la vida parece ofrecer una segunda oportunidad, también nos prepara para una revelación que lo cambia todo. El secreto del ático. La casa fue comprada una semana después.
Gabriel y Aline caminaron juntos por sus pasillos cubiertos de polvo, con la sensación de estar pisando el eco de una vida que se había detenido en el tiempo. A cada paso, el suelo crujía como si murmurara historias antiguas. Las paredes, aunque desgastadas, aún guardaban la calidez de un hogar. «Parece que nos estaba esperando», dijo Aline con una sonrisa nostálgica, mientras el viento movía suavemente las cortinas viejas. Pasaron los días limpiando, arreglando, devolviendo el color a lo que el abandono había desdibujado. Aline, con un paño en las manos, descubría pequeños rastros del pasado. Una flor seca dentro de un libro, una carta incompleta, un perfume que todavía olía a recuerdos. Gabriel observaba en silencio, comprendiendo que esa restauración no era solo de ladrillos, sino del alma. Cada rincón recuperado era una forma de sanar. Una tarde, mientras revisaban el piso superior, Aline notó una puerta pequeña detrás de un armario cubierto con sábanas. «Nunca la había visto», murmuró. Juntos movieron los muebles y encontraron una cerradura vieja, oxidada. Gabriel buscó herramientas, y tras varios intentos, el cerrojo cedió con un clic sordo. El aire del ático salió espeso, lleno de polvo y misterio. Dentro, un baúl esperaba, cubierto por años de silencio. El corazón de Aline latía con fuerza. Sus manos temblaban al tocar el cofre, como si presintiera algo sagrado. Gabriel lo abrió con cuidado, y lo que vieron los dejó sin palabras. Dentro había joyas, diamantes, relojes antiguos, todos envueltos en telas finas. Era una fortuna escondida, un secreto guardado por Davi, quizá como una forma de proteger el futuro que nunca llegó. Las lágrimas brotaron sin permiso. Era el pasado devolviendo lo que el destino les había quitado. Aline cayó de rodillas, tocando los objetos con una mezcla de gratitud y dolor. Él sabía que un día volvería, susurró. Gabriel la abrazó en silencio, sintiendo que aquel hallazgo no solo era una recompensa material, sino un símbolo de justicia divina. Por primera vez en años, Aline no se sintió una víctima, sino una mujer restaurada. Y Gabriel, al mirarla, entendió que su bondad había sido puesta a prueba, y el destino acababa de responder. Los dos permanecieron en aquel ático mientras el sol se ocultaba detrás de las ventanas. No hablaban, no hacía falta. En el aire flotaba una sensación de cierre y renacimiento. Habían abierto una puerta del pasado, pero también una hacia el futuro. Sin saberlo, ese hallazgo los uniría para siempre, no solo como sobrevivientes, sino como almas que habían aprendido que incluso las heridas más profundas pueden brillar con la luz del perdón. Nuevos caminos, nuevos lazos con el tiempo, la vida comenzó a florecer de nuevo. Aline, fortalecida por todo lo vivido, decidió no dejar que la fortuna recuperada se convirtiera en un peso del pasado. Con ayuda de Gabriel, vendió parte de las joyas y abrió un pequeño taller donde enseñaba a mujeres sin hogar a crear piezas artesanales. El dolor puede transformarse en belleza, solía decir con una sonrisa. Y esas palabras se convirtieron en su nueva forma de sanar al mundo. Gabriel, por su parte, retomó su rutina en el hospital, pero ya no era el mismo. Los pacientes lo notaban. Su voz era más cálida, su mirada más humana. Había aprendido que las verdaderas cirugías no ocurren en las mesas de operaciones, sino en el alma. Una tarde, durante una entrevista sobre su trabajo social, conoció a Carolina, una joven periodista de ojos curiosos y sonrisa franca. Su conversación fluyó con naturalidad, como si se conocieran desde siempre. Carolina lo entrevistó varias veces, interesada en su visión sobre la empatía en la medicina. Pero pronto las entrevistas se transformaron en charlas, las charlas en risas, y las risas en algo más. Gabriel sentía que el destino, después de tantas pruebas, por fin le permitía respirar. Carolina admiraba su integridad y encontraba en él una inspiración que iba más allá de las palabras. A su lado, el médico redescubrió la alegría de compartir la vida. Aline observaba todo con ternura. Sabía que el amor de Gabriel hacia ella nunca había sido romántico, sino algo más profundo, un lazo de almas que se habían salvado mutuamente. Verlo sonreír de nuevo le daba paz. Él está donde debe estar, pensaba, mientras arreglaba flores en la mesa del taller. Ella misma también había encontrado su lugar, su propósito. La vida, por fin, tenía sentido otra vez. Con el paso de los meses, Carolina comenzó a formar parte de su rutina, visitando la casa y compartiendo cenas sencillas llenas de conversación y risa.
Aline se convirtió en una figura maternal para ambos, el hilo invisible que unía pasado y futuro. Aquella casa, que alguna vez fue símbolo de pérdida, ahora rebosaba de amor y humanidad. No había lujos, pero sí calor, gratitud y esperanza. Una noche, mientras cenaban bajo la luz cálida del comedor, Aline levantó su copa y brindó, por los nuevos comienzos, por la vida que renace y por las heridas que nos enseñaron a amar mejor. Gabriel sonrió, y Carolina le tomó la mano. El destino había cerrado un círculo y abierto otro, demostrando que incluso después del dolor más profundo, siempre hay espacio para la luz. Redención y reconciliación. El tiempo, con su paso silencioso, fue trayendo paz a los días. Pero el destino, siempre sabio, aún tenía una última visita preparada. Una mañana, mientras Aline organizaba las piezas del taller, una sombra se detuvo en la puerta. Era una joven de mirada cansada, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa. «Soy Ana», dijo. «Vengo a pedir perdón». Aline sintió que el aire se detenía. El pasado, después de tanto tiempo, había regresado vestido de arrepentimiento. Ana se arrodilló frente a ella, llorando sin contención. Contó que había vivido años atormentada, que la culpa no la dejaba dormir. «Vendí la casa, las joyas, y todo se me fue de las manos. No me quedó nada, solo el remordimiento». Aline la miró en silencio. Dentro de su pecho, la herida se abría otra vez, pero ya no sangraba como antes. «El daño que hiciste fue grande, hija, pero el rencor lo haría más grande todavía». Las dos mujeres se abrazaron. Fue un abrazo largo, lleno de lágrimas, donde el pasado se disolvía poco a poco. Gabriel, que observaba desde la puerta, sintió una emoción que no pudo disimular. Era testigo de algo que iba más allá de la medicina o la lógica, el milagro del perdón. En ese momento comprendió que las heridas emocionales, igual que las físicas, solo sanan cuando se limpian con verdad. Aline invitó a Ana a quedarse unos días en la casa. Compartieron comidas, recuerdos y silencios. La joven ayudó en el taller, aprendiendo a tejer, a reír de nuevo. En los ojos de Aline, Ana vio por primera vez lo que su padre había amado tanto. Una mujer fuerte, luminosa, que había aprendido a transformar el dolor en esperanza. «El perdón no borra el pasado», dijo Aline una noche, «pero abre el camino hacia el futuro». Gabriel, al verlas juntas, sintió que todo cobraba sentido. Aline había pasado de ser paciente a maestra, de víctima a guía. En su serenidad había algo casi sagrado, como si cada cicatriz de su historia fuera ahora una lección viva. La casa, el taller, las nuevas amistades, todo parecía girar alrededor de una misma idea. La redención no es olvidar, sino comprender y seguir amando. Y así, la vida volvió a su ritmo tranquilo. Los días de sombra quedaron atrás, reemplazados por una luz cálida y constante. Gabriel sabía que algo profundo había cambiado en todos. Aline ya no cargaba con el pasado, lo había abrazado. Y sin saberlo, había sanado también al hombre que un día la salvó del abismo. Porque a veces, el perdón no es el final, es la verdadera cura. El verdadero milagro. El tiempo siguió su curso, pero en el corazón de Gabriel y Aline, algo había quedado grabado para siempre. No eran los diamantes encontrados en el ático ni la fortuna recuperada lo que marcaba el verdadero milagro, sino todo lo que habían aprendido sobre el alma humana. Porque entendieron que, al final, no se trata de salvar cuerpos ni de acumular bienes, sino de descubrir la capacidad infinita del corazón para sanar, perdonar y amar otra vez. Gabriel, que alguna vez creyó que la medicina era su refugio, comprendió que su verdadera vocación era mucho más profunda. «Ella me salvó tanto como yo la salvé a ella», pensaba cada vez que miraba la casa reconstruida. En cada rincón de ese hogar había un eco de vida, una huella de compasión. La bisturí que antes cortaba piel ahora era una metáfora en su memoria, una herramienta que había abierto el alma y dejado entrar la luz. Aline, por su parte, encontró su propósito en enseñar a otras personas que el destino no siempre destruye, a veces, reconstruye de formas inesperadas. Su taller se llenó de risas, de manos que aprendían a crear, de historias que se entrelazaban con la suya.
Ya no era la mujer sin techo ni la viuda olvidada, sino un símbolo viviente de superación, esperanza y vida. Cada día agradecía no por lo que había perdido, sino por lo que había descubierto dentro de sí. En las tardes tranquilas, solían reunirse en el jardín, rodeados de flores nuevas que habían plantado juntos. Carolina, Ana, y hasta los vecinos del barrio se unían para compartir historias, música y pan recién hecho. La casa, antes silenciosa y vacía, se había transformado en un refugio de humanidad. En los ojos de todos brillaba el mismo mensaje: el verdadero milagro no ocurre en los hospitales, sino en los corazones dispuestos a volver a empezar. Y así, entre risas, conversaciones y el perfume de los rosales, la historia de Gabriel y Aline se convirtió en una lección viviente. El destino siempre recompensa a quienes actúan con el corazón, incluso cuando todo parece perdido. Porque a veces, las mayores cirugías de la vida no se hacen con bisturís, sino con gestos de amor. Y en ese amor, ambos encontraron lo que tanto habían buscado: el sentido de seguir viviendo. Cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, Aline solía mirar al cielo y susurrar una oración. Gracias por no dejarme caer, gracias por mostrarme que el milagro siempre estuvo aquí. Gabriela escuchaba en silencio, y sonreía, porque entendía que aquella historia no había sido una coincidencia, sino una operación divina donde el alma, finalmente, había sanado. Caminos del destino. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que no fue solo un relato, fue un espejo. Porque todos, en algún momento, hemos sido como Gabriel, buscando sentido en medio del vacío. Y también, como Aline, esperando que alguien vea en nosotros algo más que las heridas. Al final, la vida no se mide por lo que perdemos, sino por las almas que logramos sanar con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestra bondad. El destino tiene formas misteriosas de guiarnos. A veces, nos rompe para que aprendamos a reconstruirnos. Nos separa de lo que amamos para mostrarnos lo que realmente importa. Y, en medio del dolor, nos pone frente a personas que llegan no para salvarnos, sino para recordarnos quiénes somos. Así, cada historia, como la de Gabriel y Aline, se convierte en una lección viva de esperanza, superación y fe. En Caminos del Destino, creemos que cada alma lleva una historia que merece ser contada. Historias que sanan, que inspiran, que nos recuerdan que el amor no siempre tiene forma de romance, y que los verdaderos milagros suceden cuando elegimos actuar con el corazón. Si esta historia te conmovió, quédate con nosotros. Aquí, cada relato es una puerta abierta hacia lo más profundo del alma humana. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en más historias que tocan el corazón. Historias que nos enseñan que incluso en los caminos más difíciles, siempre hay una luz esperándonos al final.